Bueno, seguimos con la lectura de Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. En el video anterior dijimos que el sujeto con el que Lacan va a trabajar aquí y que extrae, de su propuesta de que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es el yo como shifter, que en el sujeto del enunciado designa al sujeto de la enunciación. Después de esto, Lacan va a introducir lo que él llama la célula elemental del grafo, que representa el punto de capitón o punto de basta o punto de almohadillado, dependiendo de la versión que estén revisando. O sea, el momento en que el significante detiene el deslizamiento de la significación. Aquí, en el vector que va de izquierda a derecha o de S a S', está representada la cadena significante. Y en el vector que va de delta, que es ese triangulito, a la S tachada o barrada, se puede ver por una parte, y cito a Lacan, la dirección retrógrada en que se produce el cruzamiento redoblado de aquel vector por este. Es decir, donde se cruzan ambos vectores. Dice Lacan, lo cito textualmente: la función diacrónica de este punto de basta debe encontrarse en la frase, en la medida en que no cierra su significación sino con su último término, e inversamente sella su sentido por su efecto retroactivo. Cuando habla aquí Lacan de la función diacrónica, se está refiriendo a una forma en la que se piensan los hechos de la lengua en la lingüística, y que fue un desarrollo de Ferdinand de Saussure, aunque muchos lingüistas lo retomaron, incluyendo a Roman Jakobson. Ferdinand de Saussure proponía que la lengua debe abordarse desde dos enfoques, el sincrónico y el diacrónico. El diacrónico hacía referencia al desarrollo histórico de una lengua y estudiaba sus evoluciones. Lacan retoma estos dos términos de diacronía y sincronía, pero no los utiliza exactamente igual. Aquí dice que la dimensión diacrónica es la que tiene que ver con la frase, es decir, con su despliegue temporal. Cuando hablamos no podemos decir toda una idea de forma instantánea, tenemos que ir palabra tras palabra, una tras otra, y esto toma tiempo. A esto es a lo que se refiere Lacan con la dimensión diacrónica, y por esto tiene que ver con la frase. Por eso mismo remarca que no cierra su significación, sino con su último término. Hasta que decimos la última palabra de una frase, se cierra la significación de la misma. Además de que, continúa Lacan, la frase cierra su sentido de forma retroactiva, lo que quiere decir que no es sino hasta que se dice la última palabra que los primeros términos van a cobrar sentido. Ese es el efecto retroactivo. Por otro lado, la dimensión sincrónica hace referencia a lo que Lacan llama batería significante, y es como si estuvieran todos los significantes al mismo tiempo a nuestra disposición. Es así que cuando hablamos, vamos tomando significantes de la batería y los vamos combinando para formar una frase. Esta combinación en una frase es la dimensión diacrónica, y la elección o la sustitución de significantes a partir de la batería es la dimensión sincrónica. Por este hecho de que podemos sustituir los significantes es que Lacan dice que la dimensión sincrónica es la de la metáfora. En el grafo, en los dos puntos de entrecruzamiento se ubican por una parte el A mayúscula, que él llama lugar del tesoro del significante, y por la otra S paréntesis A mayúscula, que se lee S de A mayúscula, y que es, dice Lacan, la puntuación donde la significación se constituye como producto terminado. Aclara Lacan que en esta A mayúscula no está el código, pues no se trata de una correspondencia unívoca de un signo con algo, sino de una reunión sincrónica innumerable donde ningún significante se sostiene, sino por su oposición a cada uno de los otros. Es decir, que el A mayúscula no es el código, porque esto implicaría, como en cualquier código, que un significante va pegado a un significado. Y justamente lo que propone Lacan es que un significante solo se define como pura diferencia. Entonces, en el eje sincrónico, un significante solo es lo que cualquier otro no es. Volviendo al grafo, lo que tenemos es A mayúscula, es decir, un lugar, y S de A mayúscula, que es un momento. El A mayúscula, lugar del tesoro del significante, y el S de A mayúscula, momento de constitución de la significación. Entre estos dos puntos de cruce se forma un circuito, y dice Lacan que justamente ahí, en ese circuito, es donde se produce la sumisión del sujeto al significante. Dice Lacan que la cuadratura de este círculo, para ser posible, no exige sino la completud de la batería del significante. Esta batería significante, instalada en A mayúscula y simbolizando desde ese momento el lugar del gran otro o del otro con mayúscula. Es decir, que así como la cuadratura del círculo es imposible, también es imposible la completud de la batería significante, y por lo tanto es imposible el lugar del gran otro o del otro con mayúscula. Ese gran otro no es nada más
Dice Lacan que el puro sujeto de la moderna estrategia de los juegos, constituido por la inscripción de una combinatoria. Resumiendo, el A mayúscula es el lugar del tesoro de los significantes que, de tomarse como un conjunto completo, se convierte en el gran otro imposible. Y lo que hace imposible a esa completud es el hecho de que el sujeto, y cito a Lacan, no se constituye sino sustrayéndose a ella y descompletándola esencialmente por deber a la vez contarse en ella y no llenar en ella otra función que la de falta. Entonces, el sujeto cumple la función de falta en la batería significante, dejándola incompleta. Por lo tanto, el gran otro es la sede del sujeto del significante. El sujeto se constituye por el mensaje y es del gran otro de quien el sujeto recibe el mensaje que emite. Ese gran otro, además del lugar de la palabra, es el testigo de la verdad. Constituye lo que posibilita el engaño de la palabra y que lo distingue del fingimiento propio de lo imaginario. Lacan ejemplifica esto por el hecho de que los animales que no habitan esta dimensión de la palabra no fingen fingir, no pueden fingir que fingen, así como tampoco pueden borrar sus huellas, pues esto último sería hacerse sujeto del significante. La palabra se constituye justamente en este paso del fingimiento al orden del significante, y este exige el lugar del gran otro como garante de la verdad. Por lo tanto, lo que podemos concluir de esto es que la verdad no se apoya en la realidad, sino en la palabra. Por eso dice Lacan que la verdad tiene estructura de ficción. Aquí Lacan empieza a hablar del trazo unario, pero vamos a dejar eso para el siguiente video.